Hola, pues ya estamos de nuevo aquí en El Nombre del Misterio. Y hoy vamos a platicar y comentar sobre el primer capítulo, que hace muchísimos años se produjo, se grabó, se pensó y se ideó. Hemos llegado hasta aquí y tenemos pues cosas muy importantes que hemos vivido en todos estos años. Y hoy le damos la bienvenida a Fernando Franco. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. Ya tenía mucho sin verlos. Bueno, Heriberto ya lo había visto alguna que otra vez que nos encontramos por ahí de casualidad. Pero sí, ya hace un buen rato que grabamos el primer episodio donde te conocimos, Laura. ¿Dónde me conocí? Porque yo conocí a ellos dos el mismo día. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿o no? No, más sí, antes. En el casting, ¿no? Ay, bueno, y Heriberto Martínez, que es el productor y director de En Nombre del Misterio. Pero esto, En Nombre del Misterio, ¿surgió por ustedes dos o surgió juntos, no? Sí, de alguna manera surgió por los dos. Fernando, yo le decía Franco, siempre me ayudó, o me ayudaba más bien a idear muchas cosas, ¿no? La idea la traía yo desde hace tiempo. Convoqué una vez a hacer un curso de edición, ahorita antes de grabar este podcast, que bueno, creo que faltó comentar a la gente que nos está viendo, que a partir de ahora vamos a tener este podcast constantemente, donde vamos a estar analizando o hablando de los capítulos que hemos grabado, producido para la serie de Nombre del Misterio. Entonces, no sé, ¿cuándo van a ser, señor productor? Cada semana, pero ¿qué día estrena? No se sabe todo. Bueno, cada semana vamos a estar haciendo un episodio y vamos a estar hablando de los capítulos, haciendo como un análisis, platicando anécdotas, contando cosas de lo que nos sucedió al momento de grabar. Para la gente que no los ha visto, pues aquí se puede enterar un poquito y vamos a dar como pues algunas cositas que les van a servir para que sigan los capítulos, ¿no? Y de eso se trata este podcast, ¿no? De platicar con amigos, con gente que participó en los diferentes capítulos, en las diferentes producciones, y que nos cuenten sus anécdotas, qué les ha parecido, que compartan un poquito de su experiencia. De eso se trata este podcast, ¿no? Claro, y además es muy importante irnos atrás y ver o escudriñar toda la historia previa, porque ahora que se han vuelto a publicar los primeros capítulos, pues hemos tenido reacciones de la gente, se contextualiza hacia esta época y además nos hacen muchas preguntas y muchos comentarios, que por eso nace esta inquietud de comenzar a platicar e irnos un poco más atrás. Bueno, ahora yo les voy a preguntar a ustedes. Yo los conocí el mismo día, el día que me invitaron ni me invitaron, más bien el día que casualmente yo llegué a hacer casting para el primer capítulo de Nombre del Misterio. ¿Por qué eligieron esta historia en particular? Bueno, yo ya traía la idea de hacer como alguna historia relacionada con algún taxista. Había leído ya muchas historias, muchas leyendas sobre taxistas, ¿no? Sobre cosas que le suceden a los taxistas. Y casualmente esta historia de la que vamos a platicar hoy, por eso está Fer Franco aquí, es para hablar del capítulo de La Niña de las Siete Iglesias, que es nuestro primer capítulo de la primera temporada y que es el capítulo que se viralizó primero en YouTube, ¿no? Ahorita ya va a llegar a los 5 millones de visualizaciones. Bueno, eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, ese tema. Pero respecto a tu pregunta, yo ya traía la idea de hacer algo así. Ya habíamos diseñado la serie, ya sabíamos que íbamos a contar cuentos y leyendas, que íbamos a tratar de sostener como lo que la gente nos ha platicado, nuestros abuelitos, nuestros tíos, familiares, ¿no? Como mantener viva la tradición oral. Eso era un poco el objetivo de hacer la serie. Y esta leyenda en particular, ahorita hablábamos también fuera de empezar a grabar, que yo la había escuchado, yo la escuché, que era de San Luis Potosí. Fer me decía que la había escuchado ya también en algunos otros lados, en más lados, ¿no? No sé en dónde. Y a raíz de ahí ya fue donde yo decidí adaptarla, obviamente, a la ciudad de Aguascalientes, de donde nosotros somos.
Y bueno, aquí fue donde la filmamos toda, ¿no? Pero esa es en base a lo que yo había visto, no sé, Fer. Pues yo realmente había escuchado que esa historia había sucedido aquí en Aguascalientes. Yo creo que es como la historia de La Llorona. De hecho, acabo de ir a Chiapas y la escuchamos. La misma historia de la No, niña. a La Llorona. Ay, no. Sí. Primero oyeron los perros, ladraron, los despertaron. Pero bueno, esa es otra historia. Ya después se la platicaré a Heriberto. Es que Fer, déjeme decirles, a Fer le pasan muchas cosas y la última vez que yo platiqué con él, me contó muchas cosas que después vamos a abordar para algunos capítulos, pero él tiene mucho material. Y bueno, ahorita va una pregunta relacionada a eso. Igual Sí. ahorita sí te pregunto relacionada claro. a todo lo que alrededor sucede o sucedió a raíz del nombre del misterio, porque el objetivo principal pues es eso, rescatar la tradición oral, las leyendas, los cuentos, que yo creo que tuvo mucho impacto en ese tiempo, incluso en las escuelas, porque fue una serie que se presentaba en televisión abierta y los niños la veían. Sí, lo que pasa es que era como un poco irónico porque eran historias de misterio, pero el horario que nos dieron para que pasaran eran las 2 de la tarde. ¿Quiénes veían a las 2 de la tarde eso? Pues los chiquillos, pues, o sea, no, nuestro público cautivo eran los niños, en vez de los papás, ¿no? Pero bueno, o sea, ya fue circunstancial el asunto. Yo creo que lo más importante era transmitir pues esa leyenda o esa tradición, que eso a mí se me hace súper valioso, digo, para los que les guste el misterio, ¿no? Y las leyendas, que de esas, como ya le he platicado a Heriberto, hay muchas, pero sí fue yo me acuerdo que platicábamos de la niña de las 7 iglesias y fue empezar a hurgar mentalmente, a hacer que surgieran ideas para que eso se plasmara, y fue muy padre, la verdad fue una experiencia padrísima para mí, que yo la conservo en mi corazón. ¿Por qué eligieron esa historia? O sea, si hay tantas, la Llorona, o sea, hay leyendas que ya son como muy universales, ¿por qué esa? Mira, perdón, esa a mí me llamó mucho la atención hacerla como que fuera la primera historia de esta serie, porque es una historia muy rica visualmente por los templos, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México, no soy de aquí de Aguascalientes. Yo cuando llegué aquí a Aguascalientes, lo primero como que noté, híjole, hay un templo cada esquina, ¿no? Entonces, sí. Cuando vi la historia, dije, no, pues está como para hacerla aquí, para explotar precisamente eso, los templos, ¿no? Había templos, o hay templos muy bonitos que ustedes pueden ver en la historia. Si no han visto este capítulo, véanlo y se van a dar cuenta la riqueza cultural que hay en Aguascalientes, en templos, en muchas cosas, ¿no? La ciudad misma. Entonces yo por eso elegí esa primera historia, o elegimos esa primera historia para que fuera pues como que la que nos abriera un poquito las puertas, ¿no? ¿Tú escribiste la historia? Sí. ¿Y qué simbolizan? O sea, hay un personaje y hay personajes que son como muy... también hay muchos papás que han perdido a su hija, o sea, creo que muchos pueden ser Alicia, muchos pueden ser el papá, muchos pueden ser el taxista, pero en realidad para ustedes o para ti, no sé, ¿qué significaban o qué simbolizan estos roles o estos personajes? Bueno, para mí, yo ahorita que tengo el micrófono, para mí es muy cotidiano, o sea, cotidiano. El taxista es, yo creo que de los personajes como más cotidianos en la vida pública, en la vida cotidiana de la gente, ¿no? ¿Quién no se ha subido un taxi? ¿Quién no ha tenido que tomar un taxi? ¿No? Entonces, empezando por ahí, creo que eso es como también lo que a mucha gente le llama la atención. Sí, que muchos taxistas tienen muchos cuentos paranormales. Eso, nos subimos y cuántas veces, ya sabe que por aquí se escucha esto. O sea, creo que son como contadores de historias. Por eso a mí se me hace algo muy, a lo mejor no sé si lo hicieron así, pero creo que eso fue como acertado, ¿no? El poner ahí como a la semillita que empieza a vivir estos sucesos, o al primero
Sí, sí, y además la historia del taxista era particular porque, según recuerdo yo, no venía de una racha tan buena, ¿no? Y ya estaba él cansado en la noche, trabajando, y dice, no, me voy a echar el último viaje, ya que vio a Alicia. ¿Sí, verdad? Ajá. Sí. Entonces, digo, empezando por ahí, en cuestión técnica, yo lo primero que me acuerdo es que fue un rollo ponerle las luces adentro al taxi. No sé si te acuerdas, Heriberto, fue un relajo y cómo se va a ver y cómo lo vamos a grabar, o sea, Sí. y casi toda la serie, nada más creo que el principio cuando llega él a la casa del papá fue de día, todo lo demás fue de noche. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque fue una grabación que duró toda la noche. Y- Terminamos y- 7 de la mañana. Y ahorita a lo mejor la gente toma Uber, toma Didi, lo que tú quieras. Y esta serie es una nostalgia. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver ahí cómo estaba el jardín del encino antes de que lo arreglaran. Cuando pasaban coches por enfrente de donde está la Mestiza, bueno, para los que son de Aguascalientes, era otra configuración totalmente diferente. Y eso se ve en el primer episodio. De hecho, ahorita que comentas eso, ha habido gente que nos ha escrito y que ha hecho esos comentarios, ¿no? Ay, qué diferente se ve, porque cabe aclarar, la gente que nos está viendo por primera vez, estos capítulos de los que estamos hablando ahorita y con los que vamos a empezar esta serie de podcast, fueron grabados hace 18 años. O sea, ya es bueno, nuestro productor no había nacido. No había nacido el productor. Y aquí ya está produciendo, ¿no? Sí. Algo que quería aclarar también y que quería comentarles es que Laura decía, sí, fue muy tardado, sí, esto. ¿Por qué? Porque ella es la niña de las 7 iglesias. Ella hizo el papel de Alicia, ¿no? Digo, no se presentó así Ya ahorita. no me parece, pero o bueno. sea, ya muchos años después, ya sé que ya ha habido comentarios de comparaciones así de, en este capítulo se veía muy joven, aquí está, bueno, así pasa el tiempo, pero la maravilla de la ficción es eso, poder seguir viendo a esa niña, poderse conmover, hay gente que se conmueve, hay gente que ha escrito tantas cosas tan bonitas que se reflejan, o sea, en realidad es un reflejo o se identifican con esa historia, eso se me hace a mí muy padre. Yo algo que quería comentar que creo que como simbólico del personaje del taxista es como su mal día o sus conflictos lo llevan a tener esta experiencia paranormal. Y gracias a hacerlo o abrir esa puerta o tener esa comunicación con este espíritu, pues logra algo bueno para él, ¿no? Se le compensa, como que Dios o el universo le da un regalo, que es tener un hijo. Sí, tiene una recompensa, ¿no? Al final del día tiene una recompensa. Decía Fernando, así el taxista ya cuando empieza el capítulo ya viene cansado, ya quiere irse a descansar, o sea, decía yo, es un personaje muy cotidiano, ¿no? Ya trae muchos conflictos también, o traía este conflicto de que su esposa no podía tener un bebé, no podían ser padres, ¿no? ¿Cómo da vueltas la vida de repente ahora que Como que te caen los 20. Como que me caen los 20, de repente hay cosas que hicimos hace tantos años y que de repente después de verlas, después de mucho tiempo, dices, ay, pues eso ya nos llegó a pasar o nos pudo haber pasado. De hecho, yo fui taxista, por ejemplo, ¿no? O sea, yo cuando estudiaba la carrera en la Ciudad de México, en la UNAM, algunos fines de semana mi papá me prestaba su taxi, mi papá era taxista en un tiempo, y me prestaba su taxi y yo llegué a manejar el taxi, por ejemplo. Ya estando aquí en Aguascalientes, alguna vez que me quedé también sin trabajo, fui también taxista, ¿no? Y decías tú bien dicho ahorita que decías, cómo han cambiado tanto las cosas que ahora ya tenemos Uber, Didi, todas estas plataformas que ahora ya no hay que hacer un capítulo sobre un taxista, sino hay que hacer un capítulo sobre un chofer de aplicación, ¿no? De Uber. Yo, por ejemplo, yo tengo unos 2-3 años que no me subo a un taxi normal, digo, desde que están estas aplicaciones, porque también, o sea, era esperar en la esquina hasta que pasara uno vacío, digo, antes estábamos acostumbrados a esto, ¿no? Pero
pero ya las cosas cambiaron. Y es una bonita nostalgia, la verdad. Sí, sí. Es una bonita nostalgia y es una leyenda que siguen teniendo muchos estados aquí muchos estados aquí en México. Y como tú comentabas, empezar con esta historia fue muy bueno. ¿Por qué? Pues porque toda la gente en Aguascalientes es muy religiosa. Sí, son muy religiosos y va a ser algo que les va a llamar la atención. Claro que hicimos el episodio, pero de eso a que lo vieran, pasó un rato. Sí. Pasó un buen rato porque pues, ese fue el programa piloto. O sea, ese fue eso era como la carta de presentación, ¿no? Sí, es como para decir, bueno, quienes quieren producirnos, ayudarnos como productores, fuimos a las televisoras con diferentes personajes que me acuerdo de algunas por ahí, y ya terminó una televisora pues diciendo que sí, y ya empezaste tú también a trabajar ahí. Uh-huh. Bueno, eso yo también les quiero preguntar. Técnicamente, o sea, ¿cómo fue trabajar con tantas limitaciones? Porque las tuvieron, ¿no? Bueno, yo creo que, híjole, desde las luces, Heriberto, eran unos tripiés metálicos, eran unos armatostes muy buenos. Sí. Sí, yo creo que el mayor reto fue la iluminación, porque estamos hablando, volvemos otra vez a lo mismo, hace 18 años no existía la luz fría, la luz LED que existe ahora. Hoy las luces son pequeñitas. En aquel entonces creo que utilizamos cuarzos. Sí, eran una luz amarilla muy dura. Unos reflectores de cuarzo enormes ahí que no se te testerie porque se va a romper la lámpara. Sí. Y aparte estar grabando todo en exterior en locación también tiene una cierta complicación porque la planta de luz tiene que estar lejísimos para que no la capten los micrófonos. No. O sea, el show del micrófono. Sí. Ahorita que Fer llegó con tiempo aquí. Dejemos ese show entre nosotros, pero sí fue un show conseguir el micrófono. Bueno, a lo que voy es que era un micrófono lavalier. Era un lavalier. Y el lavalier era para todos. No, y todo se grabó a una sola cámara. Uh-huh. A una sola cámara que se consiguió en el Distrito Federal, en el primer episodio. Se rentó. Y no, o sea, imagínate, el diálogo de uno, ponle el lavalier. El diálogo del otro, ponle el lavalier. Primero que él grabe todos sus diálogos, que el otro le responda. Y luego viceversa, o sea, fue una producción de guerrilla. Sí. Fue, yo creo que técnicamente, respondiendo a la pregunta, lo más complicado fue la iluminación y la microfonía, porque era bien complicado. O sea, tenemos que hacer una toma con el actor. Si había 3 actores y los 3 hablaban, era que a cada uno tenemos que poner el micrófono. Y luego aparte era de cable, o sea, era alámbrico. Hoy, pues bueno, ya la última temporada que grabamos, la segunda temporada que grabamos, lo que hemos hecho ya actualmente, pues ha sido totalmente diferente, ha sido otro boleto, ¿no? Pero también hemos ido aprendiendo con la práctica, ¿no? ¿Y qué otras limitaciones? Bueno, esa es la limitación del audio, las limitaciones técnicas. ¿Qué otros problemas o conflictos encontraron en la realización del capítulo? Era el primero, no los conocían, los actores tampoco los conocíamos, estaban en una ciudad, o tú por lo menos estabas en una ciudad desconocida. O sea, ¿qué más se enfrentaron? ¿Fue todo fácil? ¿Fue sencillo? Pues no fue fácil, obviamente que no fue fácil, pero tampoco me voy a tirar al suelo y decir, ay, no, porque la verdad es que la ayuda que recibimos, o personalmente yo lo tengo que decir así y lo reconozco abiertamente, fue la ayuda de Fernando. O sea, si yo no hubiera conocido a Fernando, si yo no hubiera conocido a Laura, en fin, a toda la gente que participó y se sumó para hacer esto, pues no hubiera salido esto adelante. Claro. O sea, yo creo que mucho del éxito de la serie es la suma de personas que se añadieron al proyecto, ¿no? Si no hubiera encontrado yo esa respuesta, pues no hubiéramos hecho nada. Sergio Armañac, en el primer capítulo, por ejemplo,
un Mario que por ahí anda también, que nos ayudó, o sea, mucha gente, o sea, gente que fue muy valiosa para que esto saliera adelante, ¿no? Y perdón, y aparte está, yo creo que era el entusiasmo que traía Heriberto. Digo, Heriberto, obviamente a mí me gusta esto, lo que estamos haciendo, yo lo hago aparte también y sigo haciéndolo, pero yo creo que la pasión por producir un programa, por lo que implica, resolviendo la logística, resolviendo a lo mejor que hubiese tortas para los que estuvieran ahí presentes, conseguirlas, no sé, o sea, era con recursos limitados, pero yo creo que lo que no estaba limitado era ni la creatividad, ni las ganas de hacerlo. Porque bueno, yo tengo recuerdos de otros episodios que fueron muy pesados hacerlos, hace rato platicábamos de ellos. Pero este en particular, digo, yo tenía en la mente que era el piloto y que iba a ser como el estandarte, la punta de flecha para producir los demás. Y yo creo que se hizo con mucho corazón, con mucha pasión y de noche. Esa era otra complicación, digo, con lo de las luces, era de noche y la logística era, pues teníamos el timing de traslados, de todo lo que íbamos a hacer y pues aunque ya existían los ensayos, pues de repente pasan cosas, ¿no? Cerrar calle, a lo mejor para la escena del taxi, cuando se para. O sea, yo creo que se moviliza mucho alrededor de algo que parece, o sea, bueno, lo ves y dices, ay, se han de haber tardado nada, ¿no? O fue muy fácil. No, fue difícil en ese sentido porque también, por ejemplo, no sé, en tu caso, para los actores, qué tan complicado fue. Yo sí me acuerdo de ti. Qué tan complicado fue grabar en la noche y desvelarte, ¿no? Yo me acuerdo, y a lo mejor Franco también, de cuando estábamos grabando en el jardín, cerca del jardín, en el templo de San Marcos, que Laura ya venía durmiendo. ¿Sí te acuerdas, no? Ah, sí. Porque eran como las 2 de la mañana. O sea, era empezar a veces a las 10, 11 de la noche y terminar 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque era cuando no había gente y era lo que necesitábamos aparte, porque la historia también así lo pedía, ¿no? Pero logísticamente también era un poco más fácil hacerlo cuando no hubiera tráfico, cuando no hubiera gente. Y ahí, no sé, por ejemplo, en el caso de ustedes, los actores que a lo mejor no estaban acostumbrados porque muchos no habían participado haciendo una serie o haciendo esto, pues ¿cómo lo recibieron? Pues es una experiencia enriquecedora, pero sí es muy pesado. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ensayar a lo mejor meses para algún montaje, se presenta, pues llegas, te preparas, actúas y te vas. Pero ahora era ensayar tiempo, llegar al lugar de grabación o a la cita, al llamado y quedarse hasta que se acabe. Pero conservando lo mismo, la misma energía, la misma voz, la misma imagen, la misma, pues sí, el mismo estado emotivo de la escena, aunque pasen horas y horas y horas y tener que regresar al mismo instante donde te quedaste, pues no es fácil, pero era padre. Bueno, y como me tocaba la niña, a lo mejor pues no pasaba nada. Sí estaba cansada. O sea, las ojeras del taxista, esas siempre estuvieron. Digo, César, bueno, ya es muy particular César, pero sí fue pesado. Claro. Sí fue muy pesado. Sí, porque además te sumas como actor, creo que en este capítulo, sobre todo te sumabas a un equipo que no conocíamos, que no sabíamos, nosotros confiamos también en el proyecto, nos comprometimos, bueno, hablo de todo el elenco del primer capítulo, que creo que todos estábamos muy comprometidos y estamos muy comprometidos con el trabajo escénico, actoral, y entonces para nosotros era algo nuevo, era algo muy padre, nuevo, y nos aventuramos a ver qué salía. No sabíamos qué iba a suceder después, mucho menos sabíamos que fuera a haber segunda temporada o que años después estuviéramos hablando de esto,
Pero eso es muy interesante, ver como la evolución tanto de los actores, porque últimamente hemos tenido contacto con los actores del primer capítulo, o sea, cómo ven hacia el pasado ese proceso. Yo creo que fue muy especial para todos. Y aparte, el primer episodio y los primeros actores del primer episodio fueron pasando la voz y fueron llegando otros y fueron llegando otros. Y ya después ya los conocimos a todos. Sí, digo, también hay muchas anécdotas sobre eso, ¿no? Porque igual, como decía Laura, pues a nosotros no nos conocían. Era algo nuevo que se estaba haciendo en Aguascalientes. Yo me acuerdo de un actor que un día llegó y lo hemos invitado, fue a hacer casting, y no quiso después al final trabajar con nosotros porque no le íbamos a dar para los camiones, ¿no? Por ejemplo, para el transporte, ¿no? Y después, mucho tiempo después, en una fiesta nos lo encontramos y ya quería participar, ¿no? Claro. Entonces digo, yo lo entiendo y es normal, porque pues sí, como actor, pues, a lo mejor tienes que cuidar tu trabajo, tienes que ver ciertas cosas, no cualquiera se animaba a hacerlo, pero la verdad es que también muchos de los actores que participaron en esa primera temporada actualmente seguimos trabajando con ellos, o sea, seguimos colaborando con la mayoría y tenemos una excelente relación de amistad, de trabajo. Y bueno, también sucedió que dejamos pasar muchísimo tiempo porque estamos hablando de que estos capítulos los hicimos hace 18 años, ¿no? Pero no los habíamos subido a YouTube. Lo subimos a YouTube hace 4 años. O sea, no tienen en realidad mucho tiempo, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Uh-huh. Y todo este tiempo, todos estos 18 años, ambos, por ejemplo, Fernando y yo, hicimos otras cosas, ¿no? Tú también, muchos otros proyectos de televisión, haciendo otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y no habíamos hecho, o no nos habíamos dado el tiempo de ver la serie o este proyecto, cómo había quedado, qué podíamos hacer, hacia dónde iba, y ahí se quedó, ¿no? Y cuando lo subimos a YouTube, de repente fue cuando nos dimos cuenta que seguía bien vigente, ¿no? Que nos empezaran a escribir de muchos otros lados del mundo, y ahí fue donde dijimos, caray, uh-huh. O sea, algo que habíamos hecho en el 2017, bueno, hace 13 años, de repente despertó esto y pues lo volvimos a trabajar, ¿no? Es importante decirle a la gente que nos está viendo y que a lo mejor nos ve por primera vez o ya nos conoce, que todo esto que hacemos es de manera independiente. Sí. Entonces, como una primera anuncio, aviso, suscríbanse a nuestro canal, compartan nuestro contenido, porque es la única manera de que nosotros tenemos de poder, de seguir manteniéndonos, produciendo y haciendo cosas, ¿no? Eso es por lo que estamos aquí, ¿no? Tratando de que el canal siga creciendo, que haya más suscriptores, de que nos sigan viendo, y eso nos va a ayudar a que sigamos creando más historias, ¿no? Bueno, ahora les voy a preguntar, ¿harían un remake de La Niña de las 7 Iglesias? Pues sí, ya sería un Uber. Yo creo que ya sería un Uber, un taxi definitivamente, ¿no? Pero sí. yo creo que, no sé, Heriberto, si me invitas yo sí le atoro. ¿Por qué no? Me está diciendo, Es que sería padre, bueno, sería padre porque ahora justo ha habido comentarios de gente que dice, yo los vi cuando era niño, o sea, esos niños que lo vieron ya son adultos. Sí. Entonces creo que, y hay gente que ha contado que la historia sigue pasando. Es que Alfredo era mi tío, había un comentario así. Sé que en realidad esas experiencias paranormales siguen pasando y seguirán pasando. Pero bueno, voy a buscar. Sí, hay muchos comentarios precisamente acerca de eso. Sí. Mucha gente que nos vio, como bien decías, cuando salió esto al aire, porque fue lo primero donde lo emitimos fue en televisión abierta. Bueno, lo transmitimos varias veces, tuvo varios ciclos, pero la primera temporada donde salió fue en Televisa, Aguascalientes, los viernes a las 8:30 de la noche. Ya después lo pasaron a las 2. Ya después lo pasaron a las 2. Y luego después también hasta en cable lo llegamos a pasar.
y después ya se guardó, ¿no? Se almacenó y ya se mantuvo guardado. Pero sí hemos recibido muchos mensajes en YouTube de gente que nos dice, yo vi esa serie cuando era niño. Y yo digo, Sí. "Oh". Les voy a leer algunos ver, comentarios. Dice uno: excelente producción. Me atrevo a decir que mejor que que TV Azteca con lo que la gente cuenta. Bueno, que esas producciones como que se hacen rapidísimo, ¿no? Bueno, supongo, se hacen rapidísimo, se busca el texto y a lo mejor es otra cosa. Aquí yo creo que rescato lo que tú decías, Fer, que tiene mucha pasión, que tiene mucha entrega, que se nota a lo mejor el cuidado que se le dio. Sí lo tuvo. Y digo, aparte, algo muy importante, yo creo que es la tradición. Hace rato les contaba que, por ejemplo, la leyenda de La Llorona está en todos lados. Algo nos va a indicar algo el productor, ¿no, verdad? ¿No? Ok, perfecto. Que hasta en Sudamérica está. De Sudamérica La Llorona, pues desde allá hasta acá la conocen. Miren lo que dice, bueno, creo que algo así. Este año recordé todas esas historias que pasaban los viernes en la noche. Era niño y las tengo grabadas en VHS. ¡Qué genial! No en su memoria, en VHS, imagínate. Espero que tenga una videocasetera VHS. El productor va a decir, ¿y es VHS qué es, no? Pues eso qué es. Porque el VHS ya no existe. O sea. No, se lo grababan de la tele de la videocasetera. Desde entonces empezó la piratería. Sí. Dice, no, recuerdo que esa me la contó la maestra de español cuando iba en primero. Muy guapa es Alicia. Ojalá siga su carrera como actriz. Sí sigue su carrera como actriz. Y usted juzgue si sigue, sigue estando guapa. Ahí usted deje su comentario. Dice, se parece a la leyenda de la Dama de los 7 Sagrarios de aquí de la ciudad de Guatemala. Lo que decías, y ese comentario, creo que también una persona en Honduras ya había comentado que esa leyenda era de su pueblo. Entonces, aquí es donde entra esta universalidad, ¿no? De las regiones, sobre todo de los hispanoamericanos, ¿no? Creo que ahí es donde esto ha funcionado muy bien y va a seguir funcionando, ¿no? Sí, te digo, es bien interesante. Yo, en particular, bueno, como decía Heriberto, a mí me han pasado muchas cosas. Yo escuché a La Llorona cuando estaba chico y yo no sabía que era La Llorona. Para mí era una ambulancia que no se iba. Así, tal cual. Así, yo le decía a mi tía, bueno, ¿y esa ambulancia por qué no se va? Y nomás se me quedaba viendo. Y hasta las 500 me dijo, es La Llorona, pero como yo no sabía que era La Llorona, pues no me asusté. Pero es increíble todo lo que pasa en toda Latinoamérica. Sí, y estas historias son parte, o sea, a lo mejor así nos asustaban de chiquitos, o la tía nos decía eso, o quién sabe si realmente le pasaba a la tía al conocido, pero es una tradición de boca en boca. Y yo creo que es muy padre porque es algo muy de nuestra tierra y de nuestro continente. Así es, y que cada uno se apropia de esa historia y lo contextualiza a su entorno, dice un comentario. A mí no me gusta ese modo de ser muy tranquilo y aterrador, porque es algo tranquilo, tan tranquilo que da miedo. Pero además de eso me gustan las historias antiguas. Ya ves, Laura, tenías un modo tranquilo y aterrador. Yo no pienso morir sin conocer a esa chica y hacerme la novia porque me gustó. Bueno. ¿Sí escribieron eso, Lau? ¿Sí lo escribieron? ¿Sí? Sí te creo. Nomás estoy haciendo cábula aquí. Este es muy chistoso. Yo conozco a ese taxista y sé la historia. En realidad sucedió en Saltillo, Coahuila. O sea, esa es otra historia. En la colonia Rancho de Peña. El nombre real del taxista es Luis Pulido. Y la muchachita que se le apareció para llevarla a las 3 iglesias, aquí es distinto, se llamaba Laurita Garza. Eran originarios de los Ramones, Nuevo León, y parientes de Homero Guerrero, vocalista de los Cadetes de Linares, que falleció en un accidente automovilístico. Iba manejando un Jeep Chevrolet, no sé qué, en la carretera nacional. Era mi tía.
Pues acá fueron 7 iglesias. Se llamaba Alicia. Se llamaba Alicia. Pero qué chistoso, o sea, si Sí, sucedió esa sí, historia a alguien, Ajá. ¿cuántas Alicias no habrá? Lupitas, Petritas, Alices que tienen que tomar un autobús o un taxi o algo para que las lleven a donde deseen. Que no se fueron, que se quedaron. Bueno, eso es otro tema, pero almas que se quedaron, ¿no? Sí, sí. Hay muchas similitudes en todos lados, ¿no? Esta chica de la historia que nos estamos hablando ahora, del capítulo que les recomendamos que vean, es Alicia. ¿Por qué Alicia? La verdad ni me acuerdo, ¿no? Pero como tú dices, puede ser una Alicia, puede haber sido Lupita, el taxista se pudo haber llamado X, pero pasan esas cosas, suceden. Quería yo leer un comentario, porque también así como llegan comentarios de ese tipo, llegan comentarios de repente medio chuscos, no, bueno, no, dice José López, dice, ¿pero le pagaron al taxista, sí o no? Bueno, no sé, a lo mejor no vio hasta el final, ¿no? Pero sí le pagaron, y le pagaron muy bien, o sea, no, pues... lo que recibió. El regalo que recibe. Creo que este comentario no se refiere a... Sí, no, ya sé, digo, yo... ¿Le pagamos nosotros? No, que sí, si le pagaron su viaje. Sí, que si Alicia a lo mejor le pagó El papá. El papá, sí, como a todos los chamacos, pues el papá es el que termina pagando. Esto es broma, ok. Dice uno, cuando empecé a ver el video, después de un buen rato, comencé a ver los comentarios y había uno que decía que lloró con la historia. Y la verdad yo dije, ¿cómo van a llorar con este video? De la nada, comencé a llorar, no sé qué pasó. Es el efecto Sí. en nombre del misterio. Bueno, es que pues a lo mejor toca ese punto sensible y eso es bonito, se me hace. Ajá, Sí. ese efecto, lo que tú dices, efecto del... Sí, pero también el tratamiento que se le dio a la Sí. historia, contando, digo, la historia del papá que falleció la hija, en fin, y que llega el taxista y pues le recuerda, obviamente de parte del papá, pues hubo una retribución porque se quedaron cosas inconclusas. Digo, todo está ahí, lo que la gente puede llegar a especular, pero fue muy claro que fue impactante para el papá, ¿no? Sí, de Y- hecho... Sí, y un hecho de que la niña no le pagó al taxista también. Sí, eso es un hecho. Bueno, le dio un Sí, le dio un medallón, claro. Se lo iba Pero, a su papá. sí, para que le... Claro. Sí, yo lo que iba a comentar era que cada historia tiene, o tratamos de abordar en cada historia, digamos, algún suceso, pero no por el hecho de que sea un suceso en sí, sino siempre tratamos como de abordar diferentes temáticas, ¿no? En este caso, este primer capítulo, la temática era precisamente eso, o sea, no olvidar a la persona que ya falleció, ¿no? Y voy a decir algo a lo mejor muy personal, porque la serie a lo mejor cuando yo la imaginé o cuando yo la empecé a idear, sucedió a lo mejor por eso, ¿no? Porque la relación que tenemos o la cultura, hablamos ahorita de las culturas y de en América Latina, cómo somos, ¿no? Que tenemos todas estas raíces. La muerte para nosotros, para los mexicanos sobre todo, somos como muy especiales en ese sentido, ¿no? Solemos hacer festivales, solemos burlarnos de la muerte, a lo mejor en otras regiones o en otros países no, se lo toman de una manera muy diferente, ¿no? Pero personalmente yo lo visualicé así, porque antes de llegar a Aguascalientes, unos años antes, había fallecido uno de mis hermanos, muy joven, ¿no? Y siempre tuve como esa idea de que de repente no había que dejar de pensar en él, ¿no? Entonces, este capítulo, por ejemplo, en particular, habla un poco sobre eso. O sea, el papá que, por ejemplo, se olvidó de su hija, y a lo mejor las personas que ya no están en esta vida, pues a lo mejor, son creencias y cada quien tendrá su punto de vista, pero siguen a lo mejor sintiendo lo que uno hace de este otro lado, ¿no? Y entonces por eso a lo mejor yo siempre quise como abordar este tipo de temáticas y de que no los capítulos fuera contar una historia por contar una historia, ¿no?
sino que tuviera un trasfondo y que tuviera un fondo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Pues si yo tengo una pérdida, no hay que olvidarnos de esa pérdida. Hay que mantenerla viva. ¿De qué manera? Bueno, pues hay muchas formas de cómo mantenerla viva, ¿no? Ese era un poco el contexto. Y aparte, algo importante es que estas historias son parte de la tradición y son parte de la historia de los mexicanos. Y aparte tiene mucho que ver lo que tú dices, o sea, nosotros a lo mejor no va a ser lo mismo una historia paranormal en Estados Unidos que siguiendo la tradición latinoamericana, ¿no? O mexicana en este aspecto. Entonces, ahí la explicación, digo, no voy a decir que otras cosas no conmuevan, pero por eso a lo mejor lloraron después de ver la serie, ¿no? Fue algo que conmovió a lo mejor a algún papá que tuvo una pérdida de algún hijo, lo que tú quieras, pero conmueve. ¿Por qué? Porque estamos en esta tradición. Habrá, a lo mejor en Inglaterra, pues no, sin subtítulos menos, ¿verdad? Pero sí, o sea, es algo muy mexicano, y fuera de que la historia, aunque, o este hecho, aunque en muchas partes ha pasado con 3 iglesias, con 5, con 7, con las que sean, es algo nuestro, es de todos. Así es, yo creo que esa es la magia de poder contar una historia, y pues también la magia que logra en nombre del misterio, porque es muy, muy cercana a la gente. Y bueno, ahora estamos hablando del primer capítulo, y ahora que nos platicas como de dónde surgió, ¿qué fue para ti dirigirlo, este capítulo? Este capítulo, pues fue, digamos, como mi debut profesionalmente hablando, porque sí, yo había hecho muchos cortos y muchos trabajos en la universidad, ¿no? Pero este primer capítulo nosotros ya lo veíamos, o siempre lo visualicé yo, como dijimos, fue el programa piloto o el capítulo piloto. Pero siempre tu programa piloto tiene que ser tu programa número 1 de lo que vayas a hacer, de si es una serie, si es un conjunto de programas, si es, no sé, si son documentales, ¿no? No es como que estuviéramos experimentando, sino le llamamos piloto porque es el primero, ¿no? Y pues fue muy padre, fue muy enriquecedor. Conocí amigos, conocí hasta una esposa de repente, ¿no? Y de ahí surgió un productor nuevo y así. Entonces, para mí fue mágico, la verdad es que fue mágico. Fueron 14 capítulos que hicimos en esa primera temporada y de los 14, no sé, creo que nos habremos tardado en grabarlos, los habremos hecho en 8 meses, la verdad no sé, no tengo ni idea de cuánto tiempo nos tardamos, pero ese año fue sumamente intenso, escribíamos, editábamos, ensayábamos, scouteábamos, todo lo tenemos que hacer a veces en una semana, porque habíamos hecho 4 capítulos que teníamos como de colchón, pero ya cuando entramos al aire nos comió, y entonces sí, ahí fue donde entramos en una dinámica de trabajo pues muy demandante, ¿no? Pero muy bonito, o sea, para mí fue increíble. Sí, es que es parte de mi historia, o sea, para mí el trabajar con Heriberto fue muy importante, porque hay veces que yo estoy haciendo cosas y se me está haciendo muy pesado, yo me acuerdo de él. Digo, a lo mejor por dentro lo que comentábamos hace rato fuera de cámaras, ¿no? Yo ya estaba hasta las manitas, y yo te veía arreglando las luces, estaba lloviendo, no podíamos grabar en uno de los episodios. Y neta que siempre me acuerdo de ti, y fue muy impactante para mí. Fue impactante y ya después fue extenuante, porque así como tú dices, ya que estabas en la televisora y se estaban pasando los programas, pues ya no había tregua, y lo bueno es que creo que ya había para que comieran los actores, y había otro tipo de cosas, ¿no? Que ya no estábamos tan en guerrilla, pero fue una experiencia muy, muy enriquecedora para mí. Y bueno, y para todo el equipo, o sea, ahora que hablas de esto, de la entrega, eso es muy importante. O sea, yo creo que si la cabeza no está
como al tiro de lo que se requiere, o da menos de lo que se debería requerir, pues todo el equipo afloja. Pero si ven que estamos como bajo las mismas circunstancias, se está trabajando, Heriberto nos transmitía esa pasión, esa entrega, esa disciplina. O sea, yo creo que todos la llevamos como parte de nuestra vida y como un ejemplo de lo que es querer hacer las cosas. Pues sí. ¿Y tú cómo te sientes con todo esto? Ahora que ves que hay no sé cuántas reproducciones, o sea, ¿qué se siente que tú... Pues yo siento como un compromiso de seguir creando más y de seguir haciendo más. Yo es lo que ahora le digo a mi hijo, ¿no? Le digo, bueno, hace poco, y te lo comparto, Fer, bueno, ya sabes, ¿no? Estamos también trabajando en otro proyecto alterno que es una película. Estamos haciendo una película que es paralela a lo que es el canal de Nombre del Misterio, pero digamos es un poco el mismo equipo de trabajo con el que hemos ya hecho varias cosas, ¿no? Y este proyecto de la película lo grabamos hace ya algunos meses, ya mucha gente lo ha visto en el canal, que tenemos ahí un tráiler, y esta primera etapa del proyecto era hacer como un teaser, o sea, grabar algunas escenas, hacer como un demo, ¿no? Casualmente nos salieron, o más bien nos salieron 15 minutos, digamos, ya editados de las escenas que hicimos. Y conseguimos un cine para exhibirlo como debe ser, ¿no? Si está haciendo cine, pues hay que exhibirlo en un cine, ¿no? Entonces lo proyectamos en el cine, y para los actores, para la gente de producción que nos acompañó. Y al término de la función, me dice mi hijo, dice, oye, ¿cómo te sientes? Pues ya salió ahí la película, ya la vimos y todo, ya, ¿no? Dije, sí, pero pues todavía nos falta mucho. O sea, esto no es nada lo que acabamos de hacer, o sea, sí, es simplemente comprometernos más, ¿no? Es el piloto, ajá, nos faltan 45 escenas, o sea, la película tiene alrededor de 50 escenas, ¿no? Grabamos 5 nada más. Entonces, bueno, ya faltan 40. Sí, no, pero a lo que voy es que debe ser así, o sea, tenemos el compromiso porque ya hemos hecho o ya nos ha visto mucha gente, ¿no? Y mucha gente ya nos sigue, y yo siento ese compromiso de seguir haciendo cosas y de seguir creando cosas. Estamos ahora trabajando en otra miniserie que pronto van a poder ver, y ya más adelante vamos a platicar de ella, ¿no? Sí, yo creo que no hay otra forma de hacer las cosas que comprometiéndonos, ¿no? Comprometiéndonos y estar y pues sí es algo como una tarea ya y un compromiso. Sí, y lo que normalmente la gente ve en pantalla, digo, pueden ser 30, 40, 50 minutos, 90, pero lo que hay detrás es toda una historia. Es toda una historia de trabajo, de sueños, de conocer a personas, de relacionarnos, de tener contactos. Relaciones públicas, conseguir permisos, convencer a la gente, dinero, patrocinadores, dinero, y ahorita les recordamos dónde usted también puede ser patrocinador, pero son muchos procesos, son muchos departamentos que a veces se hacen entre pocas personas, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros, como decía hace ratito, nadie nos financia, o sea, todo lo hacemos con nuestros propios recursos, con los amigos que se han sumado y que han puesto también de repente el recurso económico, su talento, ¿no? De eso es como nos alimentamos y como podemos hacer las cosas, ¿no? Tenemos un canal o una cuenta en Patreon, nos pueden buscar como en Nombre del Misterio, se pueden suscribir y ahí pueden ver contenido extra que a lo mejor no está en el canal de YouTube. De esa forma nos pueden ayudar, a que esto siga funcionando y a que sigamos vigentes, ¿no? Así es, usted puede entrar en la página www.patreon/ en Nombre del Misterio, y pues puede ser como productor de los proyectos que tenemos y hacerte socio oro, socio plata o socio bronce y acceder pues a contenido detrás de cámaras y un montón de material que hemos ido juntando de estas producciones. Hay mucho material, ensayos de actores, entrevistas,
guiones, escenas que usted nunca va a ver, situaciones que no va a ver y que, bueno, ahora lo estamos platicando, pero cuántas cosas no hubiéramos querido que quedaran registradas y que la verdad, pues no se registraron. Ni siquiera había celulares con cámara, creo. Sí. No, sí, ya, sí. No, tampoco. Pero no eran como estos. No, sí, claro, no. Eran, grababan en el formato el primer formato que salieron los teléfonos de cámara eran MPEG, ¿no? MPEG. VGA, ándale, VGA. No, era un tamaño, ¿qué sería? Como 120 por 240, creo, era el tamaño, la resolución. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo se tardaron en grabar el capítulo? El primero. Oh, yo no me acuerdo. Porque sí fueron, híjole, lo de las iglesias fue en toda una noche. Ya el siguiente día de producción fue en la casa que nos prestaron para la cena del papá. ¿Qué más, Heriberto? Fueron 2 días, 2 días. Para un capítulo fue en una que sola dura semana, porque 20 minutos. días después grabamos lo de... Sí. Porque lo que se grabó después fue lo de la casa del papá, ¿no? Lo último creo que fue lo de la casa del papá. Pero sí habrán sido como 2 o 3 días, sí, lo de grabación. Porque la planeación sí nos aventamos, pues no sé, entre ensayos y casting y buscar locaciones y eso. ¿Fue el mes? Sí, un mes más o menos, ¿no? De trabajo previo a ya grabar, ¿no? Porque estábamos haciendo como afinando muchos detalles, ¿no? En ese sentido, sí. Dicen que cuando se producen películas de terror, de miedo, series, y bueno, hemos escuchado muchas historias referentes a toda la actividad paranormal que sucede alrededor. A ustedes, a nosotros, bueno, a ustedes les sucedió algo a raíz del primer capítulo o a raíz de toda la serie, o durante el primer capítulo. Creo que hay varias, sí hay anécdotas. Yo me acuerdo, ¿no?, de una, no sé si Fer se acuerda de otra, o sea, la misma, de la que me acuerdo y que incluso ya lo comentaron en YouTube, nos mandaron algún comentario sobre eso. Fue en la escena donde va el taxista circulando por una avenida principal de Aguascalientes, de la ciudad donde nosotros vivimos, que se llama Avenida Madero, ¿no? Y hace esquina con Hidalgo, es la otra calle, ¿no? Cruza con Hidalgo. Entonces el taxista viene manejando, trae a la niña atrás, a Alicia, y está a punto de chocar, ¿no? Entonces se baja del taxi, se da la vuelta y la puerta de atrás en la toma, cosa que yo no me había fijado cuando grabamos ni cuando edité, es que la puerta se cerraba sola. Y me acuerdo que lo comentamos ya después contigo, porque no me acuerdo exactamente, hace tantos años, cómo fue la logística de esa escena o de esa toma, porque tú ibas en el taxi, y cuando sucede, bueno, Alicia iba en el taxi, tú ibas en el taxi, y cuando sucede esa escena, el taxi se tiene que frenar, él se baja, y se tú cierra la tú puerta no estás. sola. Ajá. Y yo decía, bueno, te estiraste tú para cerrar la puerta, te agachaste en el asiento de atrás para cerrar la puerta, y decías que no. No, es que eso se vio hasta el resultado, o sea, ya si ven esa escena, cuando se para y se supone que voltea y dice, señorita Alicia, y voltea y ella ya no está, se ve que la puerta solita se cierra, que a lo mejor no sé qué fue. No fue planeado. No fue planeado y se ve muy bien. Y creo que eso del taxi, pues es una escena muy padre, muy bonita. Nosotros la vimos después y sí creímos que puede ser otra cosa, pero véala usted y juzgue. ¿Qué más pasó? De hecho, en esa producción y en otras que yo estuve hasta el 10º capítulo. Llegamos a grabar en Panteón, ¿sí te acuerdas de esa casa que estaba ahí que la tenían abandonada, que estaba dividida por la falla y había cosas raras ahí? ¿Si te acuerdas de esa? No me acuerdo cómo se llamaba ese episodio, pero a mí, la niña perdida, a mí no me tocó sentir ni ver nada. O sea, no en la producción, en otras cosas sí, pero en la producción no. Y eso que Fer es, digo, no voy a decir que es parapsicólogo, bueno, no sé si ya te catalogues, pero sí le han pasado muchas cosas, ¿no? Pero de este capítulo del que estamos hablando, que es la niña de las 7 iglesias,
solamente me acuerdo de esa situación del taxi. De ahí en fuera, en ese no. Sí, no, en eso no. En otros lugares sí. Y bueno, a nosotros después nos pasaron otras cosas que nosotros lo atribuíamos, y muchas, a raíz del programa o a raíz de la producción. Sí, muchísimas, muchas y muy fuertes, que ya les contaremos o les iremos adelantando, y que han tenido que ver, de hecho, con historias. Ahora que decías, ay, pasa, sí, tiene que ver como con historias o con sucesos que ya se tocaron dentro de los capítulos. Sí, sí, tratamos de todo eso, de abordar todo eso, ¿no? Y miren lo que tengo aquí. Tan, tan, tan. Este libro es el libro de la entrada de la serie, ¿no? Sí, efectivamente. Ese lo mandamos a hacer específicamente para eso, ¿no? Sí, lo encuadernamos con el diseño, la tipografía. Y ya después que lo hicimos, se nos ocurrieron las entradas de cada episodio. Teníamos que imprimir con la misma tipografía sobre esas hojas, y añadíamos ahí la hoja con el frame, el primer frame de la historia. O sea, primero se veían las manos de tu tía, que tuvimos que maquillar, echábamos humo con cigarro, en fin, ya no sé si ya verán el intro antiguo de la serie, y ya salían las manos de la tía de Heriberto ahí, y ya nosotros íbamos añadiendo el diseño de cada capítulo a las hojas y a la que se abría, ¿no? Y al final de cuentas. Sí, mi tía inmortalizó sus manos ahí Sí. en esa cortinilla de entrada. Pues sí, era una cortinilla de entrada. Sí, la cortinilla de No entrada. quería, porque es que mi tía es un poco... O sea, si Digo, es más seria que yo. Si algunas personas son serias, ella tu tía de plano. Por cierto, yo la vi ayer y le mando un saludo. Sí, vas a contar. No, pues que es muy padre ir atrás y ver todo esto, y como recordar y todo lo que tú dices con tanto cuidado que se hizo, ¿no? A lo mejor ahora se podrá resolver de otra forma, pero en ese tiempo todo se resolvió de una forma muy cuidadosa y a veces hasta artesanal, ¿no? Pues sí, digamos que es artesanal lo que hacemos, o empezó siendo Sí. como muy artesanal, porque no somos no tenemos el respaldo de una gran productora atrás o de una televisora muy grande atrás. Sí es cierto que lo transmitimos en Televisa, que es una empresa a nivel mundial de habla hispana, pues de las más importantes, pero no por eso nos pagaban los millones de pesos o nos prestaban todo el equipo para hacerlo, ¿no? O sea, los primeros capítulos los hicimos sin cámara. Bueno, hasta el segundo o tercero los hicimos ya con un camarógrafo. Ya con camarógrafo, sí. Y con una cámara que nos prestaba la televisora, pero muchas veces pasaba que los camarógrafos decían, no, es que ya me tengo que ir porque no me pagan horas extras, y entonces nosotros le teníamos que seguir, ¿no? Entonces son muchas anécdotas y muchas situaciones que sí, pues es como algo muy artesanal, ¿no? Yo creo que también ese es el éxito o la diferencia que se marca entre las producciones que después surgieron, como lo que la gente cuenta de TV Azteca, que hay comentarios ahí de que dicen que está mucho mejor que lo que la gente cuenta y así, ¿no? Digo, es otro tipo de hacer televisión. Sí, y otra visualización, porque, bueno, si nosotros hablamos, o si yo hablo de qué series mexicanas nos inspiraron, pues obviamente estaba Hora Marcada. Hora Marcada tenía no quiero ser proporcional a Hora Marcada, ¿no? Pero tenía una visión muy particular. O sea, ¿quiénes participaban ahí? Pues directores que nos representan a nivel mundial. Creo que estuvo Iñárritu, estuvo también Del Toro, estuvieron ahí en la producción. Ya después Del Toro hizo Cronos. Entonces, ellos ya tenían una... Carlos Carrera. Sí, Carlos Carrera. Iñárritu no, ¿eh? No, Iñárritu no, más bien. Del Toro sí estuvo sí, Carlos Carrera. Uh-huh. Y obviamente ellos ya tienen una línea, y esos fueron sus comienzos, ¿no? Y esa fue inspiración también para personas como... A mí me encanta el cine de terror. Y yo creo que también te sirvió de inspiración, ¿no, Heriberto? Sí, claro. Desde luego La Hora Marcada era como de mis programas favoritos cuando era más joven, ¿no?
y hay mucha gente que nos ha hecho los comentarios de lo que la gente cuenta. Muchos decían, es que se lo fusilaron lo que la gente cuenta, y yo digo muy orgullosamente que no es cierto. Nosotros hicimos primero esta serie y mucho tiempo después, o sea, no fue mucho tiempo después, fue como 2 o 3 años después, fue que salió lo que la gente cuenta. Y entonces yo les digo, no, lo que la gente cuenta se inspiró en nosotros, no al revés, ¿no? Digo, es un decir. Sí, es un decir. Que se haya sido, pero así fue. O sea, pero son estilos diferentes. Sí, por lo que tú decías hace rato que grabamos con una sola cámara, ¿no? Y ese ha sido también como un secreto. Grabarlo con una sola cámara es hacerlo un poco más cinematográfica, ¿no? Porque si grabas con 2 o 3 cámaras, como lo hacen a lo mejor en este tipo de series de las que hablamos, es como más televisivo, es como más novelesco, ¿no? Y eso es algo que yo nunca quise que se viera como si fuera una novela, ¿no? O sea, sino, bueno, que quisimos que se viera como una novela, que se viera como un corto, como algo más cinematográfico. Sí, porque ya al momento del montaje, digo, lo puedes resolver de 1000 maneras. O sea, si grabas con 2 cámaras una secuencia, obviamente te vas a ahorrar chamba, pero hazlo con una sola y es algo pues más artesanal. Pues muchísimas gracias. Gracias, Fernando, por tu presencia. No, gracias a ustedes. Por reencontrarnos, por darnos la oportunidad de recordar y pues de sentir, ¿no? De nuevo esta atmósfera creativa detrás de La Niña de las 7 Iglesias. Gracias. Y a ti, Heriberto, también. No, pues al contrario. Digo, ya se comprometió Fernando a que va a participar en algún episodio, capítulo. No se va a ir. Entonces, ya está aquí grabado, ya quedó. ¿Cómo ves? Ya quedó. Sí, ya que lo pones en redes, ya. Es un hecho. Ya fue. Pues muchísimas gracias. No, al contrario. Nada más quiero comentar, para la gente que nos está viendo y que ha estado a lo mejor viendo la pantalla y de repente aquí sale un anuncio de una serie nueva que estamos trabajando en este momento, vamos a adelantarles un poquito de qué trata esta serie. Es una miniserie, no es una serie como lo habíamos hecho con las temporadas anteriores. Es decir, que del capítulo 1 al 9, que está contemplada esta serie que estamos trabajando ahora, es la misma historia. O sea, son los mismos personajes, va a estar dividida en 9 episodios y es una serie sobre brujas. Y la vamos a estrenar, ya hicimos la fecha, ¿eh? No, todavía no. Próximamente el estreno ya está muy cercano. Porque ya me estaba regañando. Ya estamos acercándonos a las fechas conmemorativas del Día de Muertos, de Halloween, entonces pues ya próximamente se estrenará. Y ya daremos más adelante más datos o avances de lo que un poquito de la trama, vamos a platicar sobre eso, pero bueno, gracias Fer, gracias por venir, por acompañarnos, por ser el padrino de estos podcasts. Ojalá y la gente nos vea, nos siga, se suscriba, lo comparta, con eso nos ayudan muchísimo. Si no se pueden suscribir a nuestro canal de Patreon, sí lo puede hacer al de YouTube, sí lo puede hacer al de Facebook, que no le cuesta nada. Puede compartir lo que hacemos y con eso nos está ayudando a nosotros a seguir adelante, ¿no? Así es, a seguir produciendo más historias, pues para todos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Esto fue En Nombre del Misterio.